Hola queridos estudiantes, en la clase de hoy analizaremos varios ejercicios relacionados con el principio de Arquímedes. Arquímedes me dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje igual al peso del fluido desplazado. Vamos con nuestro primer ejemplo. Un tapón de vidrio tiene una masa de 2.5 gramos cuando se mide en el aire, 1,5 gramos en el agua y 0,70 gramos en ácido sulfúrico. Pregunta, ¿cuál es la densidad del ácido y cuál es la densidad relativa? En este caso, los datos que me proporciona el problema consisten en la masa del tapón que se mide mediante una balanza sumergida en distintos tipos de fluidos como el aire, el agua y el ácido. Para el desarrollo del problema nos basaremos en la definición de la fuerza boyante como la diferencia entre el peso real del cuerpo menos su peso aparente. Así tenemos que la fuerza boyante viene dada por la diferencia de la masa del tapón medida en el aire expresada en kilogramos menos la masa del tapón medida en el agua expresada en kilogramos, multiplicado todo esto por 9,8 del valor de la aceleración de la gravedad aquí en la Tierra, para obtener un valor de 9,8 por 10 a la menos 3 newtons. Ahora vamos a calcular el volumen del tapón. Para esto partiremos de dos fórmulas ya conocidas. La densidad es igual a la masa sobre el volumen y el peso del agua lo calcularemos multiplicando la masa de agua por la gravedad. De esta fórmula despejaremos la masa de agua para reemplazarla en la fórmula de la densidad, con lo que obtenemos que la densidad es igual al peso del agua dividido por el volumen multiplicado por la gravedad. Ya sabemos que el volumen de este cuerpo será igual al volumen del agua desplazada, es decir, el peso del agua dividido por la densidad multiplicado por la gravedad. Pero ustedes me dirán, profe, no sabemos el peso del agua desplazada. Recuerden que el peso del agua desplazada en un cuerpo que se sumerge es igual a la fuerza boyante. Entonces realizamos la sustitución de todos los datos que tenemos para calcular el volumen del tapón, obteniendo un valor de 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Por otro lado, para calcular la fuerza boyante en el ácido, la obtenemos realizando una resta de la masa del cuerpo medida en el aire menos la masa del cuerpo medida en el ácido. Todo esto multiplicado por 9,8. Esto es igual a la masa de ácido que se ha desplazado multiplicado por 9,8, que es el valor de la aceleración de la gravedad. Todos estos valores que hemos obtenido hasta el momento nos permiten calcular la densidad del ácido, con la relación densidad es igual a masa sobre el volumen. Y obtenemos que la densidad del ácido corresponde a 1,8 por 10 a la 3 kilogramos por cada metro cúbico. Finalmente, la densidad relativa la obtenemos dividiendo la densidad del ácido para la densidad del agua. Recordemos que esta magnitud no tiene unidades. Vamos con nuestro segundo problema. La densidad del hielo es 917 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Qué fracción del volumen de un trozo de hielo estará sobre la superficie del agua cuando flote en agua dulce? Para este problema debemos recordar que si el cuerpo tiene una densidad menor a la del fluido en la que se sumerge, entonces flotará. Y por ende, la cantidad de volumen de agua que desplace no será igual al volumen del cuerpo que se encuentra sumergido. La fuerza boyante será igual al peso del agua desplazada, y esta a su vez igual al peso del hielo que se encuentra sumergido. Para calcular el peso del hielo, multiplicaremos la densidad del hielo por la gravedad por el volumen del hielo que se encuentre sumergido. Y para calcular el peso del agua que se ha desplazado, multiplicaremos la densidad del agua por la gravedad por el volumen del líquido desplazado. Ahora igualamos el peso del agua desplazada con el peso del hielo, obteniendo que la densidad del hielo por la gravedad por el volumen del hielo que se encuentra sumergido es igual a la densidad del agua multiplicado por la gravedad por el volumen del líquido desplazado. De esta igualdad podemos cancelar la gravedad y despejamos el volumen del líquido desplazado, obteniendo la relación que volumen 2 es igual a la densidad del hielo dividido para la densidad del agua multiplicado por el volumen 1.
Reemplazamos los datos de la densidad del hielo y la densidad del agua, obteniendo que el volumen 2 es igual a 0,917 el volumen 1. Esto significa que el 91.7% del iceberg o del hielo se encuentra sumergido en el líquido y apenas el 8,3% se encuentra sobre la superficie. El tercer problema nos dice lo siguiente: una espuma de plástico de densidad igual a 0,58 gramos por cada centímetro cúbico se usa como salvavidas. ¿Qué cantidad de plástico en volumen se debe usar si el 20% del volumen de un hombre de 80 kilogramos tiene que permanecer sobre la superficie del agua en un lago? La densidad promedio del agua es de 1,04 gramos por cada centímetro cúbico. Para el cálculo del peso de los cuerpos involucrados usaremos esta fórmula. El salvavidas y el hombre generan una fuerza hacia abajo, que la conocemos como peso. Y en sentido contrario y de igual magnitud tendremos una fuerza de empuje por parte del líquido. Por lo que planteamos la siguiente igualdad. La fuerza boyante del hombre más la fuerza boyante del plástico, que en este caso se trata del salvavidas, será igual al peso del hombre más el peso del plástico. Conviene recordar que el volumen del cuerpo sumergido será igual al volumen del líquido desplazado, siempre y cuando el cuerpo se encuentre totalmente sumergido en el líquido. Caso contrario, el volumen del líquido desplazado será igual al porcentaje del volumen del cuerpo que se encuentre sumergido. Si reemplazamos los datos del problema, nos quedaría de la siguiente manera. La densidad del agua multiplicada por el 80% del volumen del hombre por la gravedad más la densidad del agua por el volumen del plástico por la gravedad será igual a la densidad del hombre multiplicado por el volumen del hombre por la gravedad más la densidad del plástico por el volumen del plástico por la gravedad. Como la finalidad del problema es calcular el volumen del plástico, pasaremos a un solo lado del igual todos los términos que contengan al volumen del plástico y al otro lado el resto de términos. Extraemos como factor común el volumen del plástico y al lado derecho extraeremos como factor común el volumen del hombre. La diferencia de la densidad del agua menos la densidad del plástico pasará al otro lado de la igualdad a dividir, quedándonos esta expresión. Como dato, en nuestro problema se nos había dicho que la masa del hombre era igual a 80 kilogramos. Sabemos que la masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Si despejamos el volumen, podemos reemplazar en nuestra expresión del volumen del plástico y así obtener que el volumen del salvavidas corresponde a 0,044 metros cúbicos. El último problema de hoy nos dice que se sospecha que una pieza de oro puro de densidad 19.3 gramos por cada centímetro cúbico tiene el centro hueco. Cuando se mide en el aire, tiene una masa de 38.25 gramos y en el agua de 36.22 gramos. Pregunta, ¿cuál es el volumen del agujero central de la pieza de oro? Extraemos los datos que nos proporciona el problema. Y para calcular el volumen del agua desplazada nos basaremos en el principio de Arquímedes, diciendo que el volumen será igual a la diferencia de la masa real menos la masa aparente dividido para la densidad del cuerpo. Vamos a calcular el volumen real del cuerpo dividiendo su masa para la densidad del oro. Y obtenemos su volumen real de los 38.25 gramos de oro puro. Este dato nos va a ser de mucha utilidad al final para poder calcular el volumen real del espacio hueco del cuerpo. Ahora calculamos el volumen del agua desplazada mediante el principio de Arquímedes, haciendo la diferencia de la masa real menos la masa aparente dividido para la densidad del cuerpo. Hay que tomar en cuenta que esta diferencia de masa real menos la masa aparente es igual a la masa del volumen del líquido desalojado, con lo que obtenemos que el volumen del agua desalojada es igual a 2.030 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Finalmente, el volumen del agujero que se encuentra en el cuerpo lo calculamos con una diferencia del volumen del agua desplazada menos el volumen real de los 38.25 gramos de oro puro.
Hasta aquí, queridos estudiantes, llega la clase de hoy. Espero les haya gustado el video, les haya sido de mucha utilidad. No olviden suscribirse al canal y pueden dejarme sus dudas y comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en la siguiente clase.